Vamos a leer un- unos dos versículos de la Biblia que está en Apocalipsis 17, 4 al 6 y va a estar relacionado al título de este pequeño tema, un misterio. Se llama, el pequeño título es Un misterio, la Gran Babilonia. Y vamos a leer Apocalipsis 17, 4 al 6 y dice así. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornado de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. No sé si se acuerdan ustedes, amigos, que en un versículo que leemos antes, el tema de antes, decía ahí que los moradores de la tierra estaban ebrios del vino de la fornicación de esta institución, que es exactamente la Iglesia Católica. Pero ahora es diferente. Ahora dice aquí, en el versículo 6 de Apocalipsis 17, dice, y vi a la mujer, o sea, la institución, la organización o la Iglesia Católica, dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Ahora, vamos al grano, amigos, no vamos a estar explicando mucho. En la Edad Media de 1250, en los 1250, cuando empezó la Inquisición, ah, que duró por más de 500, 600 años, hubo cientos de miles de santos, de perseguidos muertos. E incluso, queridos amigos, para que ustedes, y esto es historia también, lo que estamos hablando es historia, no es simplemente estamos hablando tonteras, estamos hablando ignorancia. E incluso en la conquista de Sudamérica, en la conquista de Centroamérica, en la conquista de México, murieron miles de nativos que muchas personas les llaman indios, ve, que equivocadamente les llaman indios a los nativos, como por ejemplo a los quechua de Perú, a los mayas aquí en Centroamérica, parte de México, y bueno, así sucesivamente a las diferentes tribus en Sudamérica, Centroamérica y en México. Am, Muchos de estas personas, como por ejemplo los mayas, muchos de ellos, según relata la historia, de que si no aceptaban el catolicismo como religión, si no abandonaban sus creencias mayas, entonces eran quemados, eran colgados, eran, algunos les cortaban las extremidades, algunas partes del cuerpo, mm, torturas, eh, perseguidos por esta institución que se llama católica. En la conquista de América estamos hablando de los 1492, de los 1400, 1500. Entonces, em, y no solamente, pero aquí dice la sangre de los mártires. Por supuesto, los mayas no eran los mártires, ni los quechos eran los mártires, ni los incas eran los mártires, tampoco los aztecas eran los mártires, porque ellos tenían otros dioses que adoraban. Ellos adoraban al dios sol, a otros dioses que adoraban. No adoraban al verdadero Dios. Pero aquí está hablando de la sangre de los mártires de Jesús, o sea, la sangre de los mártires, empezando, empezando en la Inquisición. Empezando en la Inquisición, queridos amigos, y usted, todo el mundo sabe esto, también le llaman la Edad Media, la Edad Oscura, también le llaman así, cuando la Iglesia Católica persiguió a cualquier persona, cualquier tipo de persona que no se sometiera bajo la doctrina católica iba a ser muerto, degollado,
colgado, iba a pasar por torturas, especialmente como Martín Lutero, Jerónimo, Hus, también tenemos a los valdenses, también tenemos a otros personajes que pasaron por estas penas en la Edad Media. Usted, amigo, querido amigo lector, mi querido amigo que me escucha, usted puede buscar esto en Google. No es una mentira, es una realidad. Usted lo puede buscar, usted puede encontrar referencia de esto. No crea lo que yo le diga, simplemente busque, vaya a Google y escriba la persecución de la Edad Media en Europa y ahí va a salir todo. Entonces, ¿quién hizo todo esto? La Iglesia Católica. Entonces, aquí hay otra característica de lo que hizo la Iglesia Católica. Ninguna otra religión ha perseguido a tantos mártires y que haya matado a millones de mártires como la Iglesia Católica. Y no solamente personas creyentes de la Biblia, sino incluso, como les acababa de decir, personas, pueblos que no se sometían bajo el régimen de los españoles y bajo el régimen de la Iglesia Católica, era muerto. ¿Ve? Entonces, ahí hubo una asociación ilícita de la Iglesia Católica entre gobierno y la Iglesia. Se asoció con el gobierno para luego obtener los beneficios del ejército, de la policía, de todas las entidades armadas para luego ir y salir en contra de cualquier persona que no aceptara, que no obedeciera lo que la Iglesia Católica dijere, iba a ser muerto. Por eso dice aquí que vi la mujer, dice, o sea, la institución o la Iglesia Católica ebria de la sangre de los santos. Ebria, ¿por qué? Porque tanto muerto, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y cuando, dice, la vi, quedé asombrado con gran asombro. Como hemos visto, Apocalipsis 17 describe un sistema religioso apóstata que introduce en el cristianismo muchas de las enseñanzas de la Biblia del Antiguo Testamento. Para tratar de entender la naturaleza de Babilonia necesitamos volver a la primera referencia que se hace de ella en el registro bíblico. En Génesis, todo comenzó en la llanura de la tierra de Sinar, una región en la parte sur de Mesopotamia, hoy al sur de Irak, llamada Babilonia. Es allí donde se construyó la Torre de Babel, un símbolo de la autosuficiencia humana, la autopreservación y la independencia de Dios. Génesis 11, 1 al 4. La Torre de Babel, el sitio de la antigua Babilonia, se construyó en desafío directo a la palabra de Dios. Los constructores de Babel edificaron este monumento para autoglorificarse y Dios confundió su idioma. El relato de Génesis dice así: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Génesis 11:9. Tan malvado es este sistema que se lo ilustra como ebrio de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, según Apocalipsis 17:6. Imágenes horrorosas del nivel de corrupción de Babilonia. Ver también Isaías 49:26. Básicamente, la Babilonia espiritual representa una religión que se basa en las enseñanzas humanas, que se afirma en las ideas humanas y se apoya en las tradiciones humanas. Es una forma de religión hecho por el hombre, criada quizás por líderes religiosos brillantes, si bien humanos, pero se opone al poder del Evangelio y de la iglesia que Jesús edificó. Una iglesia construida sobre el amor, no a la violencia. El libro de Apocalipsis describe estos dos sistemas de religión. El primero revela confianza total en Jesús y dependencia de su palabra. El segundo revela confianza en la autoridad humana y dependencia de los maestros religiosos humanos. Uno es una fe cristocéntrica que depende totalmente de la gracia.
el sacrificio y la expiación de Cristo para la salvación. El otro es un enfoque humanista de la fe que reemplaza a la dependencia total de Cristo para la salvación por una dependencia de las tradiciones de la Iglesia. Vamos a escuchar lo que dice una escritora aquí de la Iglesia Adventista. Dice así: tan pronto como se reveló la tierra, los hombres reanudaron su hostilidad contra Dios y el cielo. Transmitieron su enemistad a sus descendientes como si la habilidad y los ardides para descarriar a los hombres, perpetuarlos en esa guerra antinatural hubiera sido un legado sagrado. Esta confederación nació de la rebelión contra Dios. Los moradores de la llanura de Sinar establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubiese tenido éxito, hubiera predominado un grandioso poder que hubiera desterrado a la justicia e inaugurado una nueva religión. El mundo se habría corrompido. La mezcla de ideas religiosas con teorías erróneas hubiera terminado cerrado la puerta a la paz, la felicidad y la seguridad. Esas hipótesis, esas teorías erróneas llevadas a cabo, perfeccionadas, habrían apartado las mentes de la lealtad a los estatutos divinos y la ley de Jehová hubiese sido despreciada y olvidada. Hombres decididos, inspirados e instados por el primer gran rebelde, habría resistido todo lo que se interpusiera en sus planes o en su mal proceder. En lugar de los preceptos divinos, habríamos puesto leyes urdidas de acuerdo con los deseos del corazón egoísta, a fin de poder llevar a cabo sus propósitos. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, página 1105-1106. Los que luchan para vencer serán perseguidos por las tentaciones del enemigo. Satanás tratará de que se aparten de los principios que deben mantener para alcanzar la elevada norma que Dios les ha fijado. El enemigo se regocija cuando puede inducir a las almas a seguir ideas equivocadas, hasta que sus nombres sean borrados del libro de la vida, anotados entre los de los injustos. Solo podremos vencer en la forma como Cristo lo hizo. Al obedecer todo corazón cada mandamiento de Dios, la verdadera religión consiste en obedecer todos los mandamientos de Dios. Toda alma que sea fielmente salvada debe someter sus propios planes y avanzar por donde Jesús indica. El entendimiento debe de ser sometido a Cristo para que lo limpie, lo refine y lo purifique. Eso siempre debe ocurrir cuando recibimos correctamente las enseñanzas de Cristo, o cuanto más íntimamente necesitamos conocerlo. Necesitamos conocer sus propósitos y cumplir su voluntad mientras decimos de todo corazón: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cada día con Dios, página 320. Debemos ponernos cada parte de la armadura, luego mantenernos firmes. El Señor nos ha honrado eligiéndonos como sus soldados. Luchemos valientemente para el procedimiento correctamente en cada transacción. La rectitud en todas las cosas es esencial para el bienestar del alma. Poneos como vuestra coraza esa justicia divinamente protegida que todo tiene el privilegio de llevar. Ella protegerá vuestra vida espiritual. Si tenemos puesta la armadura celestial, descubriremos que los asaltos del enemigo no tendrá poder sobre nosotros. Nos rodearán ángeles de Dios para protegernos. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 6, página 1119. Queridos amigos, gracias por visitar el canal, gracias por estar aquí. Les deseo una linda tarde, una linda mañana, una buena noche y gracias. Visítenos siempre y como siempre, si hay dudas, por favor deje sus comentarios para luego resolver con un texto bíblico o sí, lo que Dios nos revele. Gracias, hasta pronto.